saludar a dos amigos a los que respetamos y admiramos, así como a Jaime. Es el doctor Ángel Valderas Puga en Querétaro y Oriol Mayó, el periodista respetado, escritor Oriol Mayó. Te saludo primero, Ángel Valderas Puga, ¿cómo estás? Un abrazo. Espero que me escuches, ya estaba apagado el micrófono. Pues ya andamos por aquí, listos para seguir platicando de la realidad nacional y del acontecer cotidiano y de esta oposición sin brújula, que haga lo que haga el presidente, siempre van a criticar. Una oposición que no tiene proyecto, que no tiene nada que ofrecerle al país, que no tiene nada que ofrecerle a mexicanas y mexicanos, que quisieran que no se discutiera de su pasado. Ahí está el cártel inmobiliario del PAN y ahí están 6 sexenios de neoliberalismo, 36 años en los cuales hemos visto de todo y el desastre que dejaron en este país. Saludos a Oriol y también saludos para ti, Vicente. Gracias, doctor Oriol Mayó, ¿cómo estás? Gracias por tu paciencia. Bien, no sé si se me oye bien o no. Sí, ¿No hay problemas? Perfecto. Perfecto, traigo nuevos audífonos ya maravillosos, modernos, esos inalámbricos Bluetooth, a ver si así ya me muevo mejor. ¿Todo bien? Bueno, aquí también con Ángel, que es un personaje muy importante en el tema de la industria eléctrica, uno de los mejores defensores, digamos, de todo lo que está pasando en México en estos tiempos de lucha contra Iberdrola y otros gigantes del mal. Entonces, mis agradecimientos a sus tareas, sobre todo de pedagogía que he hecho durante esos meses, han sido fundamentales. Y bueno, pues aquí estamos para ver esa guerra interminable que pues va a durar todo el sexenio y algo más. ¿Por qué no empezamos, propongo, Oriol, doctor Ángel Valderas Puga, con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que muy molesto responde al planteamiento que hacen desde muchos medios de comunicación, hoy representados en el corresponsal de El Financiero, del periódico El Financiero, y bueno, esos médicos cubanos. El presidente dio cátedra, pero además les puso una tunda a esos que desde los medios pues van generando esta narrativa que es alucinante. Vamos a ver, escuchar. Adelante, Adriana. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos... A esos hay que sumarles también, mi querido Ángel Valderas Puga, Oriol Mayó, a esos que callaron por lo que se hacía o no se hacía en los gobiernos neoliberales y que hoy exigen explicaciones por haber contratado ya a los primeros médicos cubanos. Mezquino, dice el presidente, entre muchos otros calificativos que le da a esta narrativa. Escucho tu opinión, doctor Ángel Valderas Puga.
Pues mira, saludos a Oriol, me imagino que está en Barcelona o al menos en algún lugar de Cataluña. Quisiera compartirles una lámina de lo... Ahí está, mira, ahí está. Creo que estos datos dicen más que 1000 palabras, Vicente. ¿De dónde es el documento? Indicadores de salud de la OCDE, 2019, previo a la pandemia. Se publica en 2019, los datos vemos en 2017. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es el promedio de médicos formados en el extranjero y que trabajan en determinados países. En otros países no tenemos una oposición pedorra que critica por criticar. Mira, ve, Vicente, 60% casi, 57.8% de los médicos que trabajan en Israel se formaron en el extranjero. Más del 40% en Nueva Zelanda, en Irlanda. 4 de cada 10 médicos que trabajan en Nueva Zelanda y en Irlanda vienen del extranjero. Noruega, casi 40%. Suecia y Suiza, 35%. Promedio de la OCDE, 17%. Figura de la derecha, también enfermeras. Una cuarta parte de las enfermeras que trabajan en Nueva Zelanda y en Suiza se formaron en el extranjero. El porcentaje es un 6% en el caso de los países de la OCDE. Ok, pues ahí está. Datos contundentes. En otros países no se problematiza la llegada de médicos extranjeros. No se problematiza. Los necesitas, los contratas. En el caso de México, estamos hablando que 500 médicos cubanos no llegan ni siquiera al 1%. Entonces, mientras en los países de la OCDE se tiene un promedio del 18%, en México se hace un escándalo por un 0.1%. Segundo elemento, y con esto cierro para darle espacio a Oriol. Yo viví 2 años en España, hice mi doctorado en Alicante, pero además conozco España. Y bueno, el sistema de sanidad europeo no es el que nos dejaron los neoliberales en México. Y aquí van 4 datos duros esenciales. Los neoliberales nos dejaron un déficit de 210,000 médicos, un déficit de 430,000 enfermeras, un déficit de 250,000 camas, 400 hospitales abandonados y un déficit, todo con datos de la OCDE o de la Organización Mundial de la Salud, un déficit de equipamiento médico. Solo por dar un ejemplo, en los países de la OCDE se cuenta con 27 escáneres de tomografía computacional por millón de habitantes. 27. ¿Cuántos nos dejaron en México? 6 sexenios de neoliberalismo. 6. 4 veces menos que el promedio. Porque si nos comparamos con Japón, donde hay 112 tomógrafos computacionales por cada millón de personas, estamos 20 veces abajo que Japón. Y en el caso de aparatos de resonancia magnética, el promedio de la OCDE son 17, en México 3, 5 veces menos que el promedio. Y si nos comparamos con Japón, que son líderes, andamos 20 veces abajo. Entonces yo veo cada vez más que los datos duros muestran que los opositores no tienen ni la mínima idea de indicadores básicos de salud. Creen que dejaron un país con una cobertura universal de médicos, enfermeras, hospitales, equipo. Nada más falso.
Los 500 médicos cubanos no nos van a venir a resolver el problema, son muy pocos, y los necesitamos, no solamente a ellos, necesitamos muchísimo más médicos, y por primera vez vemos un gobierno que sí le está invirtiendo a la formación de médicos, tanto generales como especialistas en este país. Y con eso cierro mi comentario. Uno se imaginaría, Oriol Mayo, que en cualquier sociedad estaría, en cualquier país, para no ir tan lejos, en cualquier país estarían agradecidos todos los habitantes de esa nación a los que van doctores a salvar vidas, por esas vidas que pueden ser las de la mamá de uno, la tía de uno, la prima, qué sé yo, la amiga, la esposa. Y a mí me da mucha pena que en México, en lugar de que ciertos sectores guarden mesura, pues en lugar de eso atacan a los médicos. Dame tu opinión acerca de esta narrativa también que se mueve en medios de comunicación. Sin esos medios de comunicación que mueven analistas, opinólogos, periodistas, pues esto no tendría eco de esta oposición, pero tristemente ahí está, mi querido Oriol. Bueno, como siempre, nada de esto es nuevo realmente. La diferencia quizás es que durante al menos unos ciertos años, digamos, la cuestión anticubana, la oposición nunca fue mayoritaria. Es decir, si algo hubo en los viejos tiempos, desde la Revolución Cubana, incluso hasta los 90, es un cierto respeto, admiración mínima, digamos, por la obra de la Revolución, lo que se puso entonces, por unos años, el odio, digamos, a los médicos cubanos era el clásico del anticomunismo mexicano más rancio. Yo, de hecho, vivo en Puebla, no en Barcelona estuve, pero ahora estoy en Puebla, donde Puebla fue casi el núcleo de la reacción mexicana por muchos años, digamos, contra la Autónoma de Puebla, contra los liberales, contra los socialistas, contra el Partido Comunista. Entonces, eso que por un tiempo fue patrimonio del PAN, o sea, diríamos que esto era el patrimonio del PAN, no era el patrimonio del PRI, ni siquiera de esa amplia gama del nacionalismo revolucionario, eso en ese momento histórico de quiebre, en el cual las viejas formas de la política han sido destruidas y la oposición es un solo cuerpo, digamos, en contra de lo que está ahí, en el cual se fusionan todas las tendencias políticas en un solo monstruo con un solo objetivo, con una sola idea de que desaparezca el monstruo que nunca tenía que haber llegado. Entonces, en ese sentido, los médicos cubanos se convierten, siendo un tema que era literalmente patrimonio de la reacción mexicana, de las derechas católicas, se convierte casi en el tema de la tía panista, de las conversaciones de WhatsApp que están quitando el trabajo. Es obviamente, como Ángel ha explicado perfectamente, de una ridiculez absoluta. Los mejores sistemas de salud pública del mundo reciben, por cierto, gente de todo el mundo, no me recuerdo exactamente ahora, por cuestiones médicas, familiares, en el Hospital Clínico de Barcelona, que es un hospital mezcla entre universitario, público, digamos, ahí hay gente de todo el mundo, sobre todo de gente de México, de Colombia, y obviamente es lo más normal del mundo. En este caso es un acuerdo con el Estado cubano. No habría en realidad, como dijo, por las cifras ninguna relevancia. Es una forma, son bien conocidos por su aprendizaje, por estar en todo el mundo prácticamente trabajando, y entonces realmente no hay nada. Ahora bien, también ahí se ve un poquito, y eso hay que decirlo, que en el aparato médico tradicional de los médicos formados en el IMSS, como en general, por tradición, se convierten en clase media profesional y acaban convirtiendo o mimetizándose con el ambiente de su entorno, de clases medias, acaban casi siempre en un discurso, y eso es muy curioso, contra el estatismo, contra lo público, siendo que su nómina, su jubilación, todo depende del sistema público creado de hace muchas décadas, su estilo, su cultura, su entorno, porque mandan sus hijos a escuelas privadas, por tanto se hacen con los sectores más de la tradición clase mediera mexicana, que es siempre derechista, donde se considera que la meritocracia es de unos pocos y cualquiera que intente llegar es un peligro. En los médicos, ahí, cuando menos médicos haya, más posible es que en la mañana trabajen en el Hospital de la Raza y en la tarde tengan su consultorio privado en Médica Sur, y por tanto, de esta manera, cuando menos médicos haya, cuando menos sistema público amplio para todo el mundo exista, más será para ellos. Por tanto, incluso de las universidades, la falta de acceso
ingreso a medicina, lo complicado que es los exámenes de ingreso, eso para ellos es bueno, porque en ese sentido les evita el problema de que la masificación, la obligación de una medicina pública al servicio de la población les quitaría esa patrimonialización, digamos, de su cargo, que se produce cuando la sanidad pública es cada vez más pequeña, más reducida, más problemática, y ellos también viven simultáneamente, digamos, del negocio privado, como todos sabemos en las tardes, cuando hablan de lo que es algo que es muy ridículo, como todos sabemos, cuando hablan de que mejor opérate en el Ángeles, oiga, su cirujano trabaja en la mañana en el IMSS. O sea, ni siquiera esto estás pagando a lo pendejo, con perdón, porque es el mismo que está en la mañana trabajando en el sector público. Eso es algo importante, porque no solo la tía panista, no solo el entorno católico, es esa nueva fusión de partidos que viven casi, que el PRD bueno, el PRD es un partido ya casi moribundo, partido zombie, pero que se posicionan en contra de los médicos cubanos, ya es como quien dice la última desvergüenza. Del PRI, en el fondo, también, porque el PRI, cuando menos, nunca había tenido ese tono, digamos, casi que se confunde con toda la tradición reaccionaria, digamos, de acción nacional. Entonces, realmente lo que está pasando es que, a fin de cuentas, hay algo muy interesante aquí de observar. Quien gana el discurso en esta fusión de partidos de Va por México es Acción, o sea, todo el discurso es el del PAN. De otra forma, se están amoldando a los clásicos de la reacción, al discurso neoliberal imperante, pero también a esos viejos discursos del anticomunismo contra Cuba, que se ha fusionado en un solo concepto, un solo monstruo, y que eso explica, por cierto, que la hegemonía, digamos, en el partido, que no sabemos ni siquiera si va a durar, pero ese partido creado por Claudio X González es el discurso más reaccionario, lo cual es indicativo de que estamos en un momento de ofuscación de la oposición, que luego ya hablaremos de que un texto que leí ahora hace unos días se llama el síndrome del trauma del orden neoliberal, el síndrome de la crisis nerviosa del orden neoliberal, que luego, si tenemos tiempo, te voy a platicar, porque es muy divertido entender esos síndromes que aparecen en México de forma descarada y que son típicos de una repetición, de una histeria que es permanente y que además complica mucho la discusión política, porque todo se vuelve una guerra santa contra algo que no puede ser y que, aunque lleva 4 años, para ellos tiene que desaparecer, porque no pueden vivir literalmente si existe ese régimen que para ellos es la negación de todo lo que han sido durante 30 o 40 años. Si me permiten, déjenme preguntarles por separado. Por ejemplo, Ángel Valderas Puga, tú eres experto en petróleo y energía. Esta mañana, desde muy temprano, Pemex hizo reventar el hígado a muchos opositores, esos que dicen que ya no debemos de perforar pozos, ya no tenemos por qué apostarle a el petróleo, y estoy viendo las imágenes de Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, hablando de Tupilco, de esta zona de Tupilco, y este recorrido que realiza, un recorrido por el yacimiento petrolero de Tabasco, y bueno, creo que sería importante escuchar tu opinión sobre esto que circula en redes sociales. Pemex, mi querido Ángel Valderas Puga. Échemelo, mi querida Adriana, lo vemos juntos. Amigas y amigos, estamos sobrevolando el yacimiento petrolero denominado Tupilco, uno de los yacimientos más importantes en esta administración. Actualmente tenemos un pozo de producción y 4 pozos perforando. Probablemente nos incremente la reserva en este campo, que hoy día es de más de 200 millones de barriles. Este es el primer pozo que ya está en producción. Es un pozo que produce 13.300 barriles. Está perforado a más de 7.000 metros de profundidad y tiene temperaturas de alrededor de 140 grados centígrados. La producción de este pozo se conduce a un colector a través de un ducto de 16 pulgadas. Se va hasta la batería Cárdenas Norte. Estos otros tubos van a recibir la producción de los distintos pozos que estamos perforando. El próximo año, a finales, habremos de concluir con la perforación de 18 pozos productores en Tupilco, lo que nos va a significar
una producción de 128,000 barriles diarios de aceite y 143 millones de pies cúbicos de gas. Tupilco Profundo es uno de los principales campos de petróleo mexicano. Mi querido Ángel Valderas Puga, pues ya los leo algunos en las redes sociales diciendo que cómo se le sigue apostando a Pemex y a la perforación cuando el mundo va en otro sentido. Pues no entienden lo que no entienden, ¿no? Pues mira, yo sigo observando una oposición, Oriol, Vicente, que tiene como el síndrome del avestruz. Tienen su cabecita debajo de la tierra, no ven, tienen un síndrome de la invidencia, no saben qué hacer ante los datos duros, cuestionan una refinería en México, pero se quedan callados ante 130 refinerías en los Estados Unidos. Tenemos un vecino del norte que procesa diariamente 16 millones de barriles diarios de petróleo. 16 millones de barriles diarios de petróleo. Dos Bocas va a procesar 340,000. 3 refinerías de Dos Bocas procesan 1 millón. 3. Por 16, 48. Estados Unidos tiene 48 refinerías de Dos Bocas trabajando todos los días, 365 días al año, 24 horas al día. ¿Y por qué? ¿Porque no es negocio? ¿Porque el petróleo va de salida? ¿Por qué los norteamericanos han incrementado en los últimos 2 sexenios su capacidad de refinación de petróleo? ¿Por qué China aumentó al doble su capacidad de refinación de petróleo, pasando más o menos de 6,5 millones a 13 y convirtiéndose en el segundo país que más refina petróleo? ¿Por qué la India le está comprando mucho petróleo a Rusia? Aparte de que los rusos les están haciendo un descuento. ¿Por qué los europeos están desesperados por buscar otras fuentes de petróleo? ¿Por qué son como gatitos que se muerden la cola en un carrusel y Polonia le compra a Alemania petróleo ruso, pero no se lo compra directamente a Rusia? Y lo mismo hacen con el gas, sino que unos compran, otros se lo revenden. La India le compra a Rusia petróleo y luego se lo revende a los europeos. Algo verdaderamente que mueve a risa, claro, al consumidor europeo, pues no es así. Oriol, pues, Vicente, somos un país petrolero, tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos que procesar nuestro litio para no venderlo como materias primas, sino vender baterías de ion litio. Tenemos petróleo, pues lo tenemos que procesar en la industria petroquímica para producir algunos de los 2,500 derivados del petróleo, que no nada más es la gasolina. Señores de la oposición, además de la gasolina, hay 2,499 derivados del petróleo. Bueno, quitémosles el queroseno, el diésel, gasolina magna, 5. Y aún así, nos quedan 2,495 derivados del petróleo. Pues qué bueno, eso quiere decir que Pemex está trabajando, eso quiere decir que tenemos un gobierno que le está apostando a una riqueza nacional que se va a acabar, eso es clarísimo, es un recurso no renovable, pero no se va a acabar en el corto plazo. Y vamos a seguir necesitando petróleo en el mediano plazo. Así es que estamos de plácemes, hemos visto cómo este gobierno ha logrado recuperar parte de la riqueza del sector de hidrocarburos, a pesar de que dejaron las 6 refinerías trabajando a un 30% de su capacidad y a pesar de que vendieron partes de la industria petroquímica como la planta de Pajaritos y a pesar de que de manera kafkiana vendieron parte del interior de la refinería de Salamanca y a pesar de que se gastaron los señores panistas
12,000 millones de pesos en construir una refinería, la barda de una refinería en el Arco Norte, que es a donde van todos los panistas seguramente a cargar gasolina. Ahí está, que desde el gobierno se puede administrar bien una planta. Me da gusto ver este video con el director de Pemex enseñándonos a la mexicana lo que se está viendo. Como no me perdía ningún lunes los videos de Rocío Nale, magnífica secretaria de Energía, mostrándonos los avances de la construcción de Dos Bocas. Voy con el tema que pusiste sobre la mesa, mi querido Oriol Mayo, para escuchar tus reflexiones en la ronda anterior. Pero antes, déjame preguntarte tu opinión sobre el episodio en el que el rey de España no muestra sus respetos ante la espada de Bolívar, a la que sí mandatarios y exmandatarios, personajes de la sociedad y la política latinoamericanos mostraron todo su respeto. Veo circular en redes esta opinión de Juan Carlos Monedero, que le da a los Borbón abajo de la lengua. Me das tu opinión, si me permites pedirla, sobre el video, y vamos con tu reflexión sobre el tema que pusiste en la mesa, Oriol Mayo. Échelo, mi querida Adriana. A ver, no nos engañemos. Todo el mundo sabía lo que significaba esa espada, y cuando Felipe VI se queda sentado es porque quiere quedarse sentado. Iván Duque, el presidente saliente, le había negado a Petro que la espada estuviera presente, y por eso cuando ya es investido como presidente de Colombia, la primera orden que da es a la casa militar: tráiganme la espada. Una espada que significa muchas cosas, no solamente una reliquia del pasado, es la espada que representa la voluntad de los colombianos de construir su propia democracia. El M-19, el movimiento guerrillero al que perteneció Petro, al que perteneció Carlos Pizarro, y por eso su hija le ayudó a colocar la banda, querían apropiarse de la espada para decirle a Colombia: vamos a construir una democracia propia que no hereda nada de fuera, que ya no es colonia, que no respeta ningún tipo de voluntad imperial. Y cuando el rey se queda sentado está diciendo: me da igual vuestro símbolo, me da igual vuestra independencia, yo soy el rey Borbón, que llegó aquí como dinastía antes que vosotros, y por tanto no me interesa vuestros gestos, y por eso se queda sentado. Y es una vergüenza. Es una vergüenza porque no solamente es una falta de respeto, sino que está a la altura de lo que hizo su padre en aquel bochornoso ¿por qué no te callas?, a un presidente elegido por su pueblo, Hugo Chávez, él, Juan Carlos de Borbón, el de Abu Dhabi, al cual no eligió nunca a nadie. Cuando Felipe VI se queda sentado, está pretendiendo una voluntad colonial que insulta a los colombianos y colombianas, insulta a América Latina. Y por eso la extrema derecha celebra que se quedara sentado. Y por eso el rey se ha colocado fuera de la Constitución. Porque cuando tus actos tienen que ser refrendados, haces lo que te manda el gobierno. Y no puede ser que un gobierno de izquierdas piense lo mismo que un gobierno de derechas. Y por eso este gobierno te mandataba que te levantaras y fueras respetuoso con un símbolo elegido por este pueblo. Y esa espada que estaba ahí para decirle que el pueblo ahora es quien manda en Colombia. Así que, colombianos, perdón por el hecho del rey. Y a ti, Felipe, si quieres hacer política, te presentas a las elecciones. Lo dicho, disculpas, pueblo de Colombia. Bolas, ese es Juan Carlos Monedero. Y nada más para agregar, ahora entiendo por qué ni siquiera respondió a la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de las disculpas y el saqueo durante la conquista. Pero bueno, ese es mi sesgo. Yo voy a pedir tu opinión, Oriol Mayo. Pues es que ya Monedero casi dijo todo, pero sucede algo muy curioso y hay que decirlo con toda la franqueza. En general, no solo los medios más a la derecha, la opinión pública, que a veces es Twitter, y Twitter no es realmente la opinión, pero en general, yo me acuerdo cuando estaba en España, cuando el famoso ¿por qué no te callas? Y vaya, ni vergüenza ni bochorno, la gente estaba encantada. Hay que ser francos, una mayoría de la gente así como ese, tampoco es que sea una encuesta sociológica perfecta, pero en general casi jaleando, digamos, y qué genial que el rey está tan campechano y lo diga, y que su hijo no se levante, pues qué bien, porque ahora Bolívar era un racista, era lo que sea. Hay en general, y por desgracia hay que ser francos, una recuperación
en general, y pues se ven en las librerías de España libros defendiendo el imperio contra la leyenda negra. Bueno, casi el imperio español, bueno, era la gloria máxima y no lo sabíamos. Nadie lo sabía, pero ahora, digamos, una recuperación del peor espíritu rancio del nacionalcatolicismo, de esa recuperación absolutamente acrítica, sin ningún contexto de lo que fue el colonialismo ibérico previo, en tiempos de virreinato, y posterior, en cuando era más una colonia directamente de explotación de esclavos, en el siglo ya XIX, en Cuba y Filipinas, pero abunda literalmente lo contrario. Si pensamos por algún momento que excepto algún tuit muy bueno de Pablo Iglesias muy reciente, esto es una minoría absoluta. Lo que predomina es esa sensación de que me place, me jode, yo digo la verdad y se joden. Es decir, en México, en Colombia, en ese sentido hay yo diría que un paso atrás gravísimo en ese sentido, y al revés, lo que puedes observar en casi, insisto, nomás las librerías de España es un festival de recreación, de que todo fue la leyenda negra, casi la Armada Invencible, que malo que no ganó, la Inquisición no existía, el sistema de depredación que supuso, digamos, todo el imperio español, de la monarquía, de la muy católica monarquía, primero los Austrias y los Borbones. Así fue, por tanto, que un rey les vale incluso madres en términos diplomáticos, la gente hasta, bueno, aplauden. ¿Por qué? Porque, a ver, también es una forma de sustitución, cuando en general en Europa lo que predomina es la humillación, y España siempre tiene una posición muy subordinada a las potencias centrales, a lo que es Francia, a lo que es Alemania. Siempre ha sido un condominio de potencias europeas, más Estados Unidos, que a fin de cuentas decide lo definitivo, pero digamos, la humillación en Europa siempre se puede trasladar a sentirse superior y a moralizar a ese latinoamericano que nunca entendió que todo lo que tiene se lo debe a España. Hay un personaje que trabaja en el Colmex, Tomás Pérez Bejo, que es un tipo muy hispanista, un madrileño que trabaja en México con textos interesantes, pero una posición muy de derechas, pero tiene la franqueza de contar lo simple. Solo hay hispanismo en el continente si es que si hay nietos, si hay nietos de españoles o nietos de libaneses, nietos de gente que siente que pertenece a un mundo superior y que son redes cerradas de poder económicamente, o gente muy de derechas que odia lo que supuso las repúblicas, las independencias, la plebe. De una u otra manera, siempre el pueblo ha estado ahí pendiente de que se cumplan las promesas de la independencia, de la revolución. A México y en todo el continente prácticamente las luchas son muy parecidas contra las élites, contra los criollos que un día fueron antigachopines o antipeninsulares y acabaron con las peores taras, digamos, imitando a los peninsulares. Pero cuando no existe, como en países como Argentina, donde hay una inmensa masa de procedencia geográfica, pues gallega, incluso italiana, donde no hay esta masa que por algún motivo tiene antecedentes geográficos vinculados a España, literalmente es aún más horrible que puedan pensar los Borbones que alguien va a aplaudir esto. Es obviamente una mala política, pero internamente, y debo decirlo con toda franqueza, es bien aplaudida y casi como que quisieran que repitieran la incapacidad que hablamos ya en otros programas de simplemente abrir una comisión para discutir la conquista, digamos, algo que se ha abierto en literatura, en historia, que casi no hay país que no haya pedido perdón. Casi es gratis, el perdón histórico no cuesta nada, son gestos, son simbólicos. El perdón muy importante que pidió López Obrador, digamos, por la matanza de Torreón, que es fundamental, de los chinos en Torreón, una forma de xenofobia antichina que el gobierno de México reconoció y públicamente se pidió perdón. Eso en España no se puede, porque a efectos de discurso, a efectos de la población, de las clases que realmente les gusta, para ellos América es su obra, su creación, y casi pedir perdón por haber dado un mundo que luchó contra la barbarie azteca. Aún hablan en esos términos, aún estamos en unos términos que de verdad me parecen un retroceso muy importante. Cuando yo era joven, cuando menos, esto no pasaba. Casi había una cierta vergüenza, un discurso de identificación con las causas de Chile, de la Unidad Popular, con los levantamientos contra los golpes de Estado en los 70, que yo era niño. Yo me acuerdo, esto sería impensable. Era el mundo del franquismo, el mundo de la dictadura, pero 30 años después, literalmente, esto ha desaparecido. Y acabo aquí, me acuerdo de un restaurante el día que estaban con lo de el rey de España, literalmente la vergüenza de escuchar cada comentario. Bueno, estaban felices de haber callado a Hugo Chávez. Esa sensación de callar al latino ese, que molesta, es obvia. Y eso explica también por qué la integración, por cierto, de las poblaciones que hay en España, de Colombia, de Centroamérica, que hay mucha gente de Ecuador o de Perú, es nula. Es imposible
porque no hay ningún plano de igualdad. Se comparte solamente la lengua, pero la lengua no genera una identidad real, una historia colectiva. Ahí sí es un error creer que hay algo compartido. Latinoamérica, con sus problemas, comparte una unidad geográfica, incluso moral en muchos sentidos, histórica. Con España, literalmente, solo se comparte la lengua, pero la posición mental, cultural y moral de España frente a América va a impedir siempre y en todo momento que haya realmente una unión, una posible unidad ibérica. Para que haya una unidad ibérica, entre comillas, digamos, como se pensaba, no es posible que esto exista mientras la actitud sea de superioridad, digamos, de chantaje, que a mí no se me puede ni siquiera pedir, ni siquiera abrir consultas, porque, insisto, la famosa carta de Obrador al rey era para iniciar una comisión conjunta, pero para realmente ver la cuestión del perdón histórico de lo que fue una conquista que comportó sangre y desastres, que además son conocidos por todo el mundo. No requieren, digamos, hoy en día hay historiadores, pero claro, España estaba acostumbrado al estilo León Portilla, ¿no? Encuentro de dos mundos y al típico criollo que le ofrece a España el discurso que la monarquía quiere. Cuando eso no sucede, se enojan y simplemente pues no contestan las cartas. Y como en el caso del despecho, la falla de Bolívar, naturalmente a un Borbón le sale que, hombre, Bolívar luchó contra sus antecesores, contra otros Borbones. Naturalmente, ¿para qué carajo yo voy a levantarme? Pues no lo voy a hacer. Y segunda, insisto, por desgracia, bueno, ¿cuánta gente estaba feliz con esto? La verdad, tristemente, es la mayoría hoy en día en España. Bueno, yo pongo sobre la mesa 3 temas y ya ustedes retoman el que consideren o una reflexión para cerrar, si me permiten, en esta dinámica. 1. Juez niega suspensión definitiva contra las obras del Tren Maya y seguirán los tramos 5 y 6. Un juez negó otorgar la suspensión definitiva a una asociación civil identificada como CNDLE y a un particular cuyas iniciales son CRJL, quienes buscaban frenar la obra del tramo 5 y 6 del Tren Maya. Con esta suspensión quedó sin efectos la última suspensión provisional que había. A través de redes sociales, el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, detalló que con la negación a la suspensión definitiva del amparo 1137/2022, el tramo 5 Sur quedó liberado completamente para su construcción. Por otro lado, empresa Calica pierde litigio contra Gobierno de México por ecocidio en Quintana Roo. Calica perdió litigios que mantenía ante el Gobierno de México. La empresa que desde la década de los años 80 del siglo pasado explotó desmedidamente una zona del Caribe mexicano y que, a decir de ambientalistas, generó un ecocidio, perdió la restitución de la concesión del puerto Punta Venado. Dicho recinto portuario se ubica a poco más de 13 kilómetros de Playa del Carmen, en Cozumel, Quintana Roo, y es de donde la empresa filial de la estadounidense Vulcan Materials Company extraía todo el material pétreo de la zona, que impactó un área en donde cabrían hasta 150 estadios como el Azteca. Y la tercera, juez otorga a Alito suspensión definitiva que impediría a Laida Sansores difundir audios. Gabriel Regis López, juez 16º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió a Alejandro Moreno, alias Alito, presidente del PRI, una suspensión por tiempo indefinido en el amparo 938/2022. Dicho mandato judicial impide que la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, difunda y publique audios o fotografías de Alito en su conferencia semanal denominada Martes del Jaguar, o como mensajes digitales en sus diversas cuentas de las redes sociales, así como emitir declaraciones o comunicados alusivos al dirigente del PRI. Mi querido Ángel Valderas Puga, para cerrar en esta ronda, ¿alguno de los temas a la mesa, alguna reflexión, algún comentario? Pues mira, yo rápidamente puedo sintetizar los dos primeros. Van ligados a la península de Yucatán, van ligados a este falso ambientalismo de personajes ridículos que hacen videos como de Sélvame del tren, y que tiene que ver también con la omisión de la pérdida de más de la mitad del mangle de la Riviera Maya, más de la mitad del coral de la Riviera Maya, y el ecocidio es de esta empresa Calica llevándose materiales para los Estados Unidos. Es claramente una estrategia de lawfare,
la hemos visto por la derecha, utilizada en prácticamente todo el mundo, obstaculizar a gobiernos progresistas. Casos extremos los vemos en Perú, los vimos en Brasil con la defenestración de Dilma Rousseff, electa de manera legal, legítima y democrática. Creo que en México antes nadie hablaba de los amparos, se ha pervertido ese recurso de los amparos. Hoy vemos a los mismos jueces que antes nos negaban amparos a los trabajadores, por ejemplo, para protegernos de la legalización del outsourcing, para las maestras y los maestros de educación básica y bachillerato en la lucha contra la reforma educativa, para los trabajadores federales que nos opusimos a la modificación de la ley del ISSSTE. Ahí no había amparos, ahí los amparos se desechaban de manera cotidiana. Hoy vemos en cambio una amparitis como si fuera una pandemia, en donde organizaciones que ni siquiera viven en la península de Yucatán solicitan amparo y se les da, supuestamente preocupados por la cuestión ambiental. Nada más falso. Creo que el gobierno federal ha hecho un enorme esfuerzo, sobre todo su equipo jurídico, de luchar contra esta situación de amparos que tratan de obstaculizar los proyectos de la 4T. Yo creo que detrás de los amparos puede haber hasta una envidia fuerte del hecho de que en 36 años nunca vimos a los gobiernos del PRI, desde Miguel de la Madrid para acá, hacer grandes obras de infraestructura. Ingresos los tuvieron. 6 billones de ganancia que tuvieron en los últimos 3 sexenios. Más o menos 2 y 2. Un poco menos Vicente Fox, pero entre los panistas 4 billones y 2 billones Peña Nieto. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Dónde estaban los ambientalistas? ¿Dónde estaban los ecologistas? No estaban. La autopista Cancún-Tulum de 4 carriles ampliada, no dijeron ni pío. La construcción de resorts VIP en la Riviera Maya, a los que muy pocos mexicanos pueden acceder, no dicen nada. Esta enorme mole de hoteles en la Riviera Maya, que pertenecen principalmente a cadenas extranjeras, nada, cero. Entonces creo que la hipocresía de esta gente es chocante, sigue siendo pedorra, ni modo, hay que decirlo, y qué bueno que va adelante. Yo en la lucha por la reforma energética, como por ahí lo dijo Oriol, contra el monstruo de Iberdrola, estuve 3 veces en Quintana Roo, estuve también en Yucatán, pero platicando con maestros, me decían, ellos ansían tener el tren, justamente en el parte del tramo 5 que va de Cancún a Tulum, pero de Tulum a Chetumal. Ellos, al ser empleados públicos, me decían, vivimos en Cancún, trabajamos en Cancún, pero tenemos que viajar a Chetumal. 384 kilómetros, 7 horas en camión, pocas salidas, tenían que llegar a dormir a la estación de camiones de Chetumal, a hacer el trámite que tenían que hacer, porque ahí está la sede del gobierno estatal, y luego, en la medida de lo posible, regresar el mismo día a Cancún, y siempre y cuando hubiera una corrida de autobuses, porque si no, se tendrían que volver a quedar a dormir en la central de autobuses porque no les alcanza para pagar hoteles. Y estamos hablando de maestros. Un tren rápido que viaje a 160 kilómetros por hora te podría llevar de Cancún a Chetumal en 2 horas y media. Podrías salir temprano, hacer tu trámite, regresar, no tendrías que pagar hotel, no tendrías que pagar tantas comidas, no tendrías que dormir en la estación. Gente de Quintana Roo, yo recorrí varios municipios, lo he recorrido desde Cancún hasta Chetumal, y platicando con la gente de Quintana Roo,
con los taxistas, con los meseros, con maestros, con activistas. La gente en Cancún quiere ese tren, saben que va a traer beneficios. A mí me sorprende por qué se le dan amparos a estas pseudoorganizaciones ONGs que parecen como hongos, que aparecen de la noche a la mañana, que nadie sabe quién las conforma, que se organizan un portal web para legitimarse y ya meten un amparo como si fueran representantes de la población mexicana. No, no son representantes de la población mexicana y esto hay que dejarlo muy claro. Son traidores a la patria porque privilegian intereses extranjeros por encima de los intereses nacionales. Oriol Mayó, también te escucho a ti para cerrar con algunos de los temas o alguna reflexión, comentario, querido Oriol. Pues mira, justamente del tema ecológico, el pasado jueves nos tocó una sesión en la Autónoma de Puebla con un personaje que es fundamental, Andrés Barreda, que coordina uno de los PRONACE de CONACYT, que se llama Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, y nos contó el trabajo que está haciendo CONACYT sobre las llamadas regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Y a ver, es fascinante porque lo que cuenta es muy simple. Hemos estado viendo durante 30 años la selva que por cierto gran parte ya no existe, ha sido humanizada, talada varias veces. Cualquiera que viaja a la península de Yucatán o toma la carretera de Campeche al sur se daría cuenta literalmente de qué está pasando con los menonitas, con la agroindustria brutal que impulsaron estas comunidades que funcionan como termitas, toda esa realidad que Ángel ha contado perfectamente, pero nos contaba Andrés Barreda justamente, oye, mientras veíamos la selva, no estábamos viendo lo que ha pasado en esta región, en ese eje neovolcánico que está entre Colima y Veracruz, esos nuevos polígonos industriales, esa creación de todo un sistema industrial de proveedura para ese eje Texas, entre Texas y Jalisco y Querétaro, que se convirtió justamente en el centro junto a Guanajuato de la industria automotriz. Es decir, lo que ha pasado mientras tanto, y todos hemos visto, es que hemos sido víctimas de un proceso de contaminación a unos niveles totales. México ha sido el paraíso del sacrificio ambiental. Yo vivo en Puebla, cualquiera sabe cómo están los ríos aquí, cualquiera sabe cómo está el río Santiago, hasta cuando muere en Chapala. Lo que hemos visto es un proceso brutal del cual incluso aún no sabemos la realidad. Nunca ha habido una mitigación de ningún tipo. Literalmente México ha sido el outsourcing, de Europa y Estados Unidos, donde se podía tener una mano de obra barata, muy eficaz, muy buena, muy preparada a precios de escándalo y además se podía hacer lo que quisiera, contaminar las descargas que quisieran. Y lo que explicó, y más importante, es que esto fue lo que se llama un desvío de poder. La mayor corrupción de México, la más brutal de todas, la que nunca se menciona, no es el llamado abuso de poder, el funcionario corrupto que lo que más conocemos, el policía de la mordida, no, es el desvío de poder. Poner a Semarnat, a CONACYT, a todas las agencias, a todas las secretarías al servicio de los lobbies privados. Literalmente esto es lo que pasaba en CONACYT. Las leyes de Semarnat se hacían en función de lo que decían las asociaciones de la industria, el lobby agroexportador. Ahí llegaban y se les decía a los funcionarios qué tenían que poner en las leyes y en los reglamentos. Y eso produjo también otro fenómeno, que es una desestructuración, una fragmentación total del Estado. Y eso, y acabo aquí, es importante entenderlo, vivimos en zonas absolutamente contaminadas, con unos niveles que no se permiten en ninguna parte del mundo, donde hay esquemas de mitigación, donde literalmente ninguna planta depuradora está funcionando, el tratamiento se convierte en un negocio para funcionarios de Conagua y amigos empresarios, un clásico que todo el mundo conoce, y hemos visto literalmente un abandono, unas zonas de sacrificio muy importantes. Y me explico en el sentido que incluso cosas básicas como que países de todas partes llevan manejándose y vigilándose hace más de 40 años, en México aún no son posibles. Las descargas ilegales que pueden hacer algunas grandes empresas, medianas o pequeñas, tenemos una madeja entre Profepa, entre Conagua, entre quién tiene que hacer los procesos, pero todo eso está hecho, y lo contó muy bien Andrés Barreda, para que el Estado no exista, no tenga fuerza. El Estado está maniatado en miles de organismos autónomos, leyes y situaciones que impiden un trabajo unificado
Estado. ¿Para qué? Para que se vaya a imponer una ley. Y la ley misma está hecha para favorecer justamente o lamparitas que comentaba Ángel, o un proceso en el cual hay una tal desconexión y fragmentación en todo el aparato legal que impiden una acción real en territorio. Y eso es lo que vemos, las zonas de sacrificio que vemos en Querétaro, en Guanajuato, en Puebla, en los alrededores de Ciudad de México, de esa industria o incluso agroindustria, son brutales. Realmente hay que pensar más allá. Mientras ellos dicen, vean a la selva, vean que el gobierno va a acabar con el último puma, que ya se lo acabaron, por cierto. Realmente es impresionante, y eso Ángel lo ha contado muy bien. Todas las autopistas que manejan de Campeche a Mérida, ¿quién se amparó contra esas autopistas reales que se crearon de la nada y contra ese desahucio de la costa, esa destrucción? Es una cosa obvia, pero mientras veíamos esto y se hacían mitigaciones de espacios naturales, corredores, lo que no veíamos es lo que tenemos enfrente, que es la conversión de México en el desagüe, digamos, de toda la porquería, digamos, del mundo, de Estados Unidos y de Europa. Todas las regulaciones ambientales que existen en Europa y Estados Unidos, aquí o existen sobre el papel o nunca han funcionado. ¿Cuánta gente es víctima, digamos, real del arsénico, de los productos químicos, de todo lo que está pasando? No tenemos, y aquí acabaría Andrés Barredo, lo contaba muy bien, ni siquiera tenemos un registro de sustancias químicas, de qué está produciendo nuestros cuerpos desde hace muchos años, porque literalmente todo se ha permitido a la gran industria y a todo el mundo. Esto ha sido barra libre para todos. Es la cuestión, mientras quieren que veamos a la selva, no estamos viendo lo que pasó a nuestro alrededor por más de 20 años desde que el Tratado del Libre Comercio fue esa carta libre para contaminar todo, y no solo contaminar, acabarse los acuíferos, lo que estamos viendo con las cerveceras a una escala total y para cualquier sector industrial. Es algo importante entender. No veamos lo que ellos quieren, no este dedito que nos marca donde quieren, sino que veamos lo que han permitido por 30 años de una forma, lo que es un genocidio absoluto, digamos, no solo, digamos, en torno, digamos, de la naturaleza, no, de las personas que viven en zonas de sacrificio. Aquí lo dejo, pero esa parte, que está en una entrevista que hice con Andrés Barreda, que se puede leer en la jornada de Oriente, es importante para entender el trabajo que está haciendo incluso la Cuarta T para empezar a intentar, apenas intentar, cómo esa madeja que impide trabajar sirva para que al final de ese sexenio tengamos acciones, leyes, incluso de agentes tóxicos y contaminantes, y se pueda, con la NOM que existe, por ejemplo, del agua, se puede empezar a cambiar, pero insisto que es horrible que mientras nos enseñan, digamos, esa zona específica, no estemos viendo la realidad de que todos hemos sido sacrificados en México porque convenía tener, digamos, una planta industrial de máximo nivel, pero al costo mínimo que pagaremos todos, con trabajos miserables y mal pagados y pagando el costo que no se paga ni en Estados Unidos ni en Europa. Aquí cabe mi reflexión un poco apocalíptica, pero es importante porque, insisto, la selva que ya no existe, por desgracia, hay que preservar lo que se pueda y se está haciendo, pero mientras tanto no estamos viendo en qué se convirtió México en los últimos 30 años, cómo nos dejaron el país real en 30 años. Esos que mandaban y decían que ellos sí eran muy ecologistas y sus molinos de viento y sus mamadas, con perdón, mientras realmente la vida de todos nosotros se convirtió en un infierno real. Oye, mi querido Oriol, has regresado más mexicano que nunca, más aserranado, más sin censuro con tus mentadas, con tus palabrotas. Me gusta. Hasta poblano soy, imagínate, hasta poblano soy, imagínate. Para que los chilangos hablen mal de mí, para que los chilangos hablen mal de mí, como hacen todos los chilangos, por cierto. Yo lo sé porque también soy chilango, o sea que soy bipolar también, chilango y poblano. Querido Oriol, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Me imagino que ya más activo. Bueno, ya publiqué al menos la portada del libro de Iberdrola, ya está la portada bellísima del informe Iberdrola que estoy corrigiendo, me quedan 15 días de corrección y que aparecerá en España en octubre y espero pronto tener noticias sobre México. Estoy esperando noticias de que si finalmente se publica como debe ser en el país donde yo trabajo, vivo y lucho, que es México. Entonces, Oriol Mayo en Twitter, ahí me pueden encontrar y al menos pueden descargarse la bendita y bella portada del informe Iberdrola, porque el capitalismo verde no salvará el mundo. ¿Por qué no me permites rescatar de Twitter precisamente la portada? A ver si me ayudan los compañeros en producción. Digo, amor con amor se paga, Oriol. Tú sabes que agradezco, admiro tu trabajo y espero que
mis compañeros allá en producción puedan retomar precisamente la que será la portada de tu libro, la que es ya la portada de tu libro, el informe Iberdrola, ¿por qué el capitalismo verde no salvará el mundo? ¿De qué editorial es, mi querido Oriol? Una editorial de Navarra, Chalaparta se llama, que pues sí distribuye en toda España, pero no distribuye en México. Estoy esperando justamente un acuerdo con una editorial muy importante, no diré más, porque luego se me cae todo. Entonces estoy esperando, cuando tenga noticias, tengo mucha confianza que también un poco más tarde puede aparecer en México, si no fines de año, a principios del próximo año. Pero aún no lo sé, por tanto me callo, no sé, que si hablo luego se cae todo. Ya soy medio supersticioso, pero espero de verdad con mucha confianza que el mismo texto aparezca en México muy pronto. A ver, vamos a ver si mis compañeros en producción tienen esto que rescato precisamente de Twitter, que es la portada del libro en el que ha estado trabajando el maestro Oriol Mayó en los últimos meses y por lo que se ha estado ausentando de espacios como Sin Censura en los que lo hemos extrañado. ¿Lo tienen, compañeros? A ver si ya tenemos la portada, mis compañeros en producción, para despedir precisamente al maestro Oriol Mayó. Pero bueno, extrañamente ninguno de los compañeros en producción se manifiesta, diría Pedro Ferriz, sobre el chupacabra Salinas de Gortari. Manifiéstense, espíritus de la producción, y díganme si tenemos ya precisamente la portada del libro de Oriol que les acabo de enviar. A ver si por ahí alguno me comunica. Por lo pronto, ahí está. Gracias. Siempre se les anda trabando la computadora en momentos así apuradones. Mi querido Oriol, ahí está la portada que tú mismo publicaste en Twitter. Guerras eléctricas, distopías renovables y capitalismo verde. El informe Iberdrola estaría en librerías peninsulares el próximo otoño. Y vaya que si está orgulloso Oriol de la portada. Se ha creado la mejor portada del mundo mundial, ¿verdad que sí? Pregúntenlo, sí, está muy chingona, poniéndolo en términos oriolescos, mi querido Oriol. Felicidades. Está muy buena y la verdad es una maravilla, me parece una portada increíble, la verdad es que estoy muy contento del diseñador de Chalaparta, que es un genio y hace lo que pues hacen los genios del diseño, una sola imagen que pueda definir todo, y la verdad se ha conseguido, y bueno, y espero muy pronto tener noticias de que también en México se publica. Mi querido Ángel Valderas Puga, cerramos invitando a la gente a tus redes también, maestro. Facilísimas, como siempre, Vicente. Ángel Valderas, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Te agradezco la invitación, un saludo cordial a Oriol. Vamos a leer ese libro, se ve muy interesante, y pues en la medida en que haya más transparencia y sigamos escudriñando en estas compañías que dominan no solamente el sector energético, sino otros sectores, en esa medida creo que la democracia puede avanzar en contra de la opacidad. Saludos cordiales también a todos los que nos siguen en Sin Censura, y pues a seguir manteniendo estos espacios, Vicente, y nos vemos aquí el próximo martes. Saludos cordiales a Oriol, un abrazo, vamos a leer y a promover ese libro, y gracias a toda la gente que ha escrito comentarios, como Gerbe Flotucuesi, y bueno, muchísimos más. Saludos cordiales a todos. Gracias, doctor. Gracias, Oriol. Nos vemos muy pronto aquí en estas mesas de diálogo en Sin Censura. Que descansen. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.